Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Este día nos reunimos bajo tu palabra. Por favor, despierta nuestro espíritu a través de la lección de hoy y enséñanos las palabras necesarias. Tuvimos un seminario de la Biblia la semana pasada y también estamos preparando el retiro y vamos a estar unidos con la iglesia de Vancouver. Por favor, ayuda a muchos hermanos y hermanas y para que muchos espíritus nuevos se puedan unir. Mientras aprendemos y tenemos reunión allá, por favor, danos fuerzas. Tu palabra se está enseñando en cada esquina del mundo. Especialmente aquí en Canadá, donde estableciste tu iglesia. Por favor, ayúdanos a ser salvados a través de tu palabra y ser todos unidos. Y a todos los que no pudieron venir hoy, por favor, protégelos. Y lo que sean que hagan, por favor, haz que lo hagan en ti. Dejamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos 1 Corintios capítulo 2. Voy a hablar un poco más lento porque los traductores han dicho que es muy rápido, pero por favor intenten no dormirse. Primero empecemos con 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. Hoy aprenderemos sobre la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. Leamos todos juntos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hace 2 semanas tuvimos el seminario de la Biblia y en ese tiempo hubo algunos hermanos y hermanas que fueron salvos. Y continuaremos a hablar sobre cosas que son necesarias para los espíritus que han sido salvos nuevamente. Y también es bueno para las personas que ya han sido salvas hace tiempo. Hoy hablaremos sobre la iglesia. Veamos la pantalla. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Hay muchas cosas que debemos saber, pero lo principal es Jesucristo. Inclusive antes, cuando solías ir a la iglesia, uno tiene que saber quién es Jesucristo y cuál es el propósito de que haya sido crucificado. Si no saben sobre eso, todo su esfuerzo no tiene propósito. Lo primero que debemos saber es Jesucristo. Mira en la pantalla, dice: estas son en el Evangelio de Juan hay 7 declaraciones de Jesucristo. Los 4 evangelios de la Biblia son muy especiales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estos son como el corazón de la Biblia, que son los más importantes. Sin los evangelios de la Biblia puede que la Biblia no sirva.
Esto explica por qué Jesús nació, por qué murió y por qué volvió al cielo. El libro de Juan es muy importante, el Evangelio de Juan es muy importante porque nos ayuda a entender quién es Jesús y para entender esto necesitamos saber las declaraciones de Jesucristo. Las declaraciones de Jesucristo. La primera es que yo soy el pan de la vida. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Cada Navidad hay una presentación sobre la historia, pero el significado de Belén es la casa del pan. Jesús nació en Belén, el cual es la casa del pan. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el pan de vida. Debemos comerlo y aceptarlo. Cuando comemos algo, eso nos pertenece. Se vuelve parte de ti. Esa es la primera expresión de Jesucristo. La segunda, yo soy la luz del mundo. Jesús es describido como la verdadera luz del mundo. Para las personas que viven en la oscuridad, Jesús bajó para guiar su camino. Terceramente, dice que yo soy la puerta de las ovejas. La Biblia nos describe como las ovejas que se perdieron. Y está la puerta por la que las ovejas deben pasar, que es Jesucristo. Esta es la tercera expresión de Jesús. La cuarta, yo soy el buen pastor. Si somos las ovejas que han sido renacidas, debemos seguir a nuestro pastor. Y que dice aquí, dice el buen pastor. Hay personas buenas y hay personas malas. Pero Jesús es una persona buena. Él no quiere aprovecharse de nosotros o dañar nuestras vidas. Pero todo lo que hace tiene propósito y buenas intenciones. La quinta proclamación es, yo soy la resurrección y la vida. El mundo no es el final. Después de la muerte está el juicio. Y después del juicio está el cielo eterno y el infierno. En cualquier lugar debemos vivir eternamente porque todos debemos morir. Yo solía ser un doctor. He visto muchas personas morir. Y lo que sentía es que todo el mundo iba a morir. Algunas personas puede que curen su cáncer, pero después de algunos años eventualmente va a morir, ¿verdad? A lo mejor por un accidente o por alguna otra enfermedad. No puedes evadir la muerte. Y la Biblia dice que después de la muerte va a estar el juicio. Pero aquellos que creen en Jesús, ellos serán solo parte de la primera muerte y tendrán la vida eterna y ir al cielo. Esta es muy famosa. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Sin ir por Jesucristo no hay nadie que pueda llegar a Dios. Y el último, ¿saben? El número 7 significa la perfección en la Biblia. Número 6 en la Biblia es el número de la bestia, el número de hombre. Conocen el número 666. Los hombres fueron creados en el sexto día. Y el hombre está muy cerca de Dios, porque Dios es el número 7, que es la perfección. El hombre debe estar conectado a Dios para volverse número 7. Y últimamente,
Jesús se proclamó: yo soy la vid verdadera. La hermana Son está traduciendo ahorita, pero está abriendo su negocio y el nombre de su negocio es La Vid, como la Biblia. Ojalá le vaya muy bien. Por favor, oren por su negocio. Pero bueno, dice: yo soy la vid verdadera, el cual es la enseñanza de la iglesia. Si conocen esto, deben conocer sobre la iglesia. Igual que deben entender qué significa la Biblia, ¿verdad? Deben entender qué es la verdadera iglesia, el cual es el... Aprender sobre la iglesia significa que podemos aprender de Jesús también, porque Jesús se llama la vid verdadera. La iglesia en la Biblia es descrita como el cuerpo de Jesucristo. Aprender sobre la iglesia significa que también aprendemos sobre Jesús. Esta es la séptima expresión de Jesucristo. Yo me memoricé esto cuando estaba joven. Obvio, igual todavía puedes ir al cielo si no te memorizas esto, pero quiero que todos recordemos que Jesús es la vid verdadera. Busquemos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Leamos todos juntos. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo escribió una carta para las personas en Corintio, en la iglesia de Corintio, y dice que la iglesia de Dios en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esta es la definición de la iglesia. La iglesia es un grupo de personas. La iglesia son las personas. Las personas confunden la iglesia como solo un edificio. Eso está mal. La iglesia son las personas. ¿Y qué tipo de personas son? Son personas santificadas en Jesús. Son las personas que han sido santificadas en Cristo Jesús. Y esas personas son la iglesia. Y el edificio es nada más el edificio de la iglesia, el cual es el lugar donde las personas se reúnen. La iglesia no es el edificio, pero la iglesia son las personas. Las personas que son santificadas en Cristo Jesús. En otras palabras, esos que no son santificados en Jesús no pertenecen a la iglesia. Los que son santificados en Jesucristo pueden volverse parte de la iglesia. Primeramente, la iglesia no es el edificio en sí. Tú puedes ir a la iglesia, pero si no encuentras a nadie que ha sido santificado en Cristo Jesús, significa que no estás en la iglesia verdadera. Puede que vayas a alguna reunión o algo, pero no es la iglesia verdadera. Hay muchos edificios de iglesias y muchas reuniones, pero conforme a la Biblia hay iglesias verdaderas y hay iglesias que no son verdaderas. Por eso es que deben entender la Biblia correctamente. La iglesia no es el edificio en sí. Y iglesia en griego es eclesia.
Y si la iglesia es la novia, ¿quién es el novio? Jesucristo. Aquí dice que esta es la reunión de aquellos que son santificados en Cristo Jesús. Aquí podemos ver que la iglesia no es el edificio, sino la reunión de cristianos. El apóstol, también porque el apóstol Pablo no le escribió una carta a la iglesia, le escribió la carta a las personas de la iglesia. Así que la iglesia somos nosotros. Y hay una condición, ¿verdad? Aquellos que son santificados en Cristo Jesús. Después puede que tengamos algunas preguntas ¿cómo puedo ser santificado en Jesús? Porque quiero ser parte de la iglesia. Busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice que somos santificados, ¿cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre significa cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre. Somos santificados y nos formamos parte de la iglesia. ¿Cómo? Porque Jesús murió por mí y por todos nosotros. Si verdaderamente has nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo, ya eres parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque en Jesucristo los que son santificados son los que forman la iglesia. Lo que importa es cómo podemos ser santificados. Hace 2 semanas aprendimos de eso. Hay personas que son santificadas en ese momento, que entienden quién es Jesucristo. Esos son los que son santificados. Y ellos se volvieron parte de la iglesia. ¿Cómo? Una vez por todos. Ser santificado no significa un proceso, sino es algo que se hace una vez por el resto del tiempo. Porque Jesús murió una vez para todo. Vean la pantalla aquí también. Una vez que eres salvo, tu posición es cambiada. Eras un pecador y te convertiste en un correcto y en un hijo de Dios. Puede que no seamos perfectos porque todavía podemos pecar, pero Dios cambió nuestra posición. Hay pocos ciudadanos canadienses aquí. Aquí hay pocos ciudadanos canadienses, pero se ven coreanos. Y puede que no hablen mucho inglés tampoco, pero legalmente su posición fue cambiada. Su condición es igual porque todavía no se ven coreanos, pero su posición fue cambiada. Así es como podemos ir al cielo también. Cuando somos santificados por Jesucristo, nuestra posición es cambiada también. Esas personas se vuelven parte de la iglesia. Debemos identificar 2 cosas. La razón por la que vamos al cielo es porque nuestra posición es cambiada, pero nuestra condición también debe ser arreglada. Una vez yo me uní
Una vez me uní al campo militar y una vez que entré ahí era muy difícil y no sabía nada sobre eso. Pero una vez que estoy ahí, que soy un soldado, mi condición debe ser cambiada, ¿verdad? Que tu posición sea cambiada no significa que tu condición también sea cambiada. Para eso tienes que practicar para volverte un soldado en ese aspecto. Igual es en la Biblia. Dios cambió nuestra posición primeramente, diciendo que eres mi hijo y ahora eres justo. Pero ese es el principio de tu vida cristiana, para cambiar tu condición. Tus condiciones van siendo cambiadas. Hay 4 cosas que necesitamos: la palabra de Dios, oración, reuniones y evangelismo. Si nuestra posición es cambiada, significa que nuestro espíritu ha sido nacido nuevamente. Algo que es muy importante en nuestro cuerpo es el espíritu, porque nunca se envejece. Nuestro cuerpo sí, pero nuestro espíritu siempre se mantiene joven. Nuestro espíritu es salvado, pero ¿qué tal de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo todavía no es salvo. Nuestro cuerpo siempre quiere cometer pecado. Pero apenas Jesús vuelva, nuestro cuerpo va a ser cambiado. Según la promesa de la Biblia, probablemente están familiares con el contenido. La manera más fácil de explicar esto es que tu posición es cambiada y en el proceso, en el futuro, cuando tu cuerpo es cambiado, eres glorificado. Nuestro espíritu ya es salvo, ya nos convertimos hijos de Dios. Pero en el futuro, nuestro cuerpo va a ser completamente cambiado, va a ser glorificado. Y ahorita, en el presente, estamos progresivamente viviendo como una persona justa. Ya somos salvos espiritualmente, pero eventualmente también vamos a ser glorificados. Pero en el presente, cada día debemos trabajar cada día para crecer espiritualmente. Porque Jesús murió una vez para todos nosotros. Y así podemos entrar a la iglesia. Entrar al edificio físico de la iglesia no significa que eres parte de la iglesia. Debes primeramente ser salvado por Jesucristo. Y luego, si realmente eres salvado, después es que te vuelves parte de la iglesia. Estas partes, veamos: justificación. Primero está la justificación. Un día serás glorificado, pero en el medio está la vida cristiana. Nuestra posición ya es justa ante los ojos de Dios, no los ojos de los hombres, porque los hombres van a señalar tus pecados y pueden decir: ¿cómo puedes llamarte a ti mismo justo? Pero es Dios el que nos llama justos. ¿Cómo puedes ser canadiense si ni siquiera hablas inglés fluido? Pero el gobierno de Canadá ya te dio el papel de que eres canadiense. Así es como te vuelves ciudadano. De la misma manera, Dios cambió nuestra posición a ser justos. Pero todavía nos faltan muchas cosas, ¿verdad? Eventualmente, Dios va a glorificar nuestro cuerpo en el futuro, pero en el medio está el progreso, el cual es la vida cristiana. En orden para ser salvado, tu espíritu debe ser salvado primeramente. 1 Pedro capítulo 1 versículo 9 dice que
El final de la fe es la salvación de tu espíritu. Aquellos que son, aquellos que son salvados del espíritu van a ser glorificados eventualmente. Así que no se preocupen de eso. Pero ¿cuándo va a pasar? Cuando Jesús vuelva. En el rapto. Cuando pase el rapto, en ese momento es cuando vamos a ser glorificados. 1 Corintios capítulo 15 y también 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de esto en detalle. Estas son las personas que son santificadas en Jesucristo. Jesús es la vid verdadera, es la enseñanza de la iglesia. Así que deben entender cuál es la enseñanza verdadera de la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino son las personas que son santificadas en Cristo Jesús. Las personas son llamadas santos porque son esas personas que son salvadas por Jesús. ¿Y por qué es esto posible? Porque Jesús murió una vez para todos, para el resto del tiempo. En este momento estamos aquí, somos parte de la iglesia. Cuando creen que Dios planeó cosas, Dios no hace nada al azar. Si vemos Génesis, Dios creó todo en un orden y con detalles y de la misma manera Él tiene un plan detallado para nuestra vida. Dios conoce mi camino. Después de que nos enseñe a todos, podemos volvernos como oro puro, como dice en Job. Como con Jesús, Dios tiene un plan para nosotros. Si nos perdemos, Dios tiene otro plan para eso. Él es muy organizado y tiene muchos planes. Pero, ¿desde cuándo empezó a planear las iglesias? Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Leamos juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Donde dice nosotros, incluye a Pablo, incluye a los santos y en Efeso y los fieles en Cristo Jesús. No se confundan. No es que Dios solo escogió a esas personas que fueran salvas. ¿Qué pasa si ya no puedes estar predestinado a ir al infierno? Porque es ridículo. Pero hay personas que no entienden este versículo, que dicen que no necesitas evangelizar porque ya todo está predestinado. Pero no es así. Lo que Dios tiene predestinado es nosotros, la iglesia, el grupo de santos. Dios ya predestinó la iglesia inclusive antes de la creación. Donde dice nosotros aquí no significa un individual, sino la iglesia.
Inclusive antes de que Dios creara a Adán, Él tenía un plan para la iglesia. Pero en el Viejo Testamento no hay ninguna expresión de la iglesia, todo era un misterio. El Viejo Testamento solo habla sobre cómo Dios escogió a Israel como las personas, como su pueblo. Pero el Nuevo Testamento habla sobre hay un grupo especial que es santificado, el cual escogió Dios, el cual es la iglesia. Si ven la pantalla, en la primera semana de mayo tenemos el retiro. Nosotros predestinamos el retiro. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, ¿verdad? El evento en sí está predestinado. Pero si participamos o no, depende en su voluntad propia. Esa es la definición de cuando algo está predestinado. Dios predestinó la iglesia. Él predestinó el grupo de santos, inclusive antes de la creación. Pero si participamos o no en la iglesia, depende de nuestra voluntad propia. Si vamos al cielo o al infierno, depende en nuestra voluntad propia. Depende si creemos o no. Este evento es predestinado, el lugar, el tiempo, todo es predestinado desde el año pasado. Pero si participas en el evento, eres parte del retiro. De la misma manera, si escoges en creer sobre la muerte de Jesús, eres parte de la iglesia. Dios predestinó a la iglesia sin importar sobre los judíos o los gentiles, sino para cualquiera que entendiera correctamente. Dios predestinó la iglesia inclusive antes de la creación, y si escoges ser salvo, estás siendo parte de la iglesia por tu voluntad propia. Así que Dios planeó la iglesia. Han escuchado sobre la Trinidad, ¿verdad? Hablemos sobre la eternidad. El Padre, Dios, Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Todos son uno, pero todos son diferentes. Con nuestro conocimiento no podemos entenderlo muy bien. Inclusive si lo entendemos debes ver a un doctor porque es imposible entenderlo 100%. ¿Cómo puede un ser uno pero ser diferente? Podemos creer sin necesidad de entenderlo. En orden para entender la Trinidad, esta es una foto que solía dibujar. El Padre es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Eso está escrito en la Biblia, pero el Padre y el Hijo son diferentes. Es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero si verdaderamente necesitamos explanarlo, ¿saben el componente H2O? Puede ser tipo líquido, puede ser sólido, puede ser aire o gas. Los átomos del agua todos son iguales, H2O. Pero líquido y gaseoso son diferentes. Pero y los átomos son los mismos. Esto no explica perfectamente la Trinidad, pero es cercano. También puede empezar sobre un árbol. El árbol está en las raíces que no se pueden ver porque están bajo el árbol. Y están las ramas y están las frutas. Pero si ven las raíces, son diferentes a las ramas. Y son diferentes, pero también todos son el árbol. También puede ser otra explicación sobre la Trinidad, pero no es 100% lo que es. Igual aquí la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos son Dios, son diferentes, pero todos son Dios y tienen un propósito diferente.
Según la Biblia, Dios creó el cielo y la tierra. Y también en la Biblia dice que Jesucristo creó el mundo porque Jesús es Dios. ¿Qué hace Dios? Dios hace un plan. Es Dios el Padre que planeó la salvación y Jesucristo como el Hijo de Dios fue el que la ejecutó. Él bajó a la tierra para salvar a los pecadores y cuando murió um, él dijo, consumado es. Dios planeó la salvación y el Hijo Jesucristo com- ah, completó la salvación. Pero ¿qué hay del el Espíritu Santo? El Espíritu Santo testifica la salvación por la iglesia. El Dios Padre es el planeador, Dios el Hijo es el que la ejecuta y Dios el Espíritu es el testimonio que reside en la iglesia. Cuando Jesucristo fue crucificado, el Espíritu Santo bajó a la iglesia, bajó a la tierra, perdón. Busquemos Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. No, perdón. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Leamos juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí dice que construiré mi iglesia. ¿Quién construyó la iglesia? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Jesús. Esta iglesia no le pertenece al pastor. No es la iglesia del pastor. Concuerda con la Biblia, no es bíblico. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. Porque él llama a la iglesia mi iglesia. Aquí dice, yo construiré mi iglesia. Aquí él también está construyendo su propia iglesia. La iglesia todavía está bajo construcción mientras aprendemos, porque está siendo construida. ¿Por qué? Porque cada día más personas se están uniendo y volviendo a nacer. Eso significa que el reino de Dios está creciendo. Busquemos 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 a 5. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Leamos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es escrito como la piedra viva. De esta manera también que es descrita en Salmos.
una piedra viva preciosa, una que ya es perfecta. Pero aquí en el versículo 5 dice que como piedras vivas, ya no son piedras muertas, aquellos que tienen a Jesucristo son piedras vivas y están construyendo una casa espiritual. Esta casa espiritual es la iglesia. 1 Timoteo dice que describe la iglesia como la casa de Dios, porque es una casa espiritual, porque este es el lugar donde Dios permanece. Y la iglesia está siendo construida todavía, porque hay una parábola de piedras, que piedras son muy preciosas, son joyas, diamantes y eso, y la Biblia nos describe como joyas. En Hebreos capítulo 7 dice que Jesús es el gran sacerdote. Y los gran sacerdotes tienen una ropa específica y en la parte de enfrente tienen 12 joyas y cada joya tiene el nombre de cada tribu de Israel. Así que las personas de los israelitas son como una joya preciosa. Y de la misma manera son los cristianos que vuelven a nacer. ¿Recogen piedras en la calle? No, pero sí lo recogen si es oro o plata, ahí sí lo pueden recoger. Alrededor de todo el mundo hay muchas piedras, pero nosotros también somos piedras. Pero cada piedra es diferente. Todas se ven diferente, tienen tamaño diferente, colores diferentes. La forma en la que tienen son diferentes. Alrededor de todo el mundo es casi imposible encontrar dos piedras que sean idénticas. De la misma manera, todos somos piedras ante los ojos de Dios. Todos tenemos tamaños y colores diferentes. Y Dios va a recoger esa piedra y usarla para construir la casa de Dios. Esa es la explicación de ser salvo. Así es como la iglesia se forma. Pero de todos modos la piedra debe ser arreglada. Puede que tenga que ser recortada y eso. Pero Jesús no puede hacer esto. Tenemos que hacer eso nosotros mismos. Porque a lo mejor por la vida que vivíamos antes no encajamos bien. Y entonces debemos recortar y adaptarnos. Y por ejemplo, hay algunas personas que conozco aquí que solían tomar mucho alcohol. Y me preguntan que si ya no puedo tomar alcohol. Pero cuando entiendes, solo debes entender bien la Biblia y las enseñanzas. Busquemos, como dije, Efesios es la enseñanza sobre la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 a 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 a 22. Leemos juntos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo se vuelve
se vuelve la piedra principal. Pero dice que todos somos usados para construir el templo de Dios, que todas las piedras están conectadas. Si vemos aquí la pantalla, Jesucristo es la piedra de la esquina, la cual es la parte más importante de un edificio. Así todos están siendo conectados y convirtiéndose en el lugar de morada de Dios. La iglesia todavía está bajo construcción y en la construcción es muy ruidosa. Por eso es que a veces a lo mejor en la iglesia puede haber peleas, porque hay muchas peleas, porque puedes pedir una piedra más grande, pero están trayendo piedras pequeñas. Y a veces la iglesia no puede ser fácil porque no puede ser rápido porque todo es difícil. Porque la iglesia todavía está bajo construcción. Debemos entender que inclusive si esa persona no conoce muy bien sobre la Biblia, está bien. Porque tenemos que entendernos entre nosotros, porque la iglesia todavía está bajo construcción. La estamos construyendo juntos. Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23. Efesios es la enseñanza sobre la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dijo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Esa persona es Jesucristo. Y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que Jesús se llama la vid y nos llama a nosotros las ramas. Aquí también hay un lugar para la iglesia. La iglesia está sobre todas las cosas. ¿Qué es más importante? Lo más importante de todas las cosas en la iglesia es... Lo más importante de todas las cosas del mundo es la iglesia. Porque la iglesia es tan importante para que pueda ser muy bien visible. Uno de los papeles de la iglesia es ser la luz verdadera en este mundo. La misión más grande de la iglesia es esparcir el evangelio. Sobre todas las cosas está la iglesia, y la iglesia debe brillar y compartir la palabra de Dios. Y cuando esparcimos el evangelio, no seleccionamos a personas, no escogemos a quién vamos a esparcir el evangelio. Por ejemplo, con la luz del sol. No solo Canadá recibe luz del sol, sino todo el mundo. No seleccionamos personas a las que le enseñamos el evangelio. Cualquier persona puede volverse parte de la iglesia. Los pobres, los ricos, los adultos, los niños. Esta es la enseñanza de Jesús. Busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Leamos juntos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 hablan sobre cómo la iglesia es un cuerpo. Tienen énfasis en eso. Todos tenemos un cuerpo, seamos judíos o griegos, no importa la nacionalidad. La- Nuestra clase social tampoco importa, porque todos recibimos un mismo espíritu, por eso todos somos un mismo cuerpo. La iglesia, desde los ojos de Dios, es solo una. Claro, todos vivimos en lugares diferentes, hay muchas iglesias también, pero bajo los ojos de Dios la iglesia es toda una. Todas están conectadas. ¿Por qué? Porque si eres salvo, estás siendo parte de la iglesia predestinada, estás siendo parte de la reunión de la iglesia. Y una vez que la iglesia es una, que es sobre todas las cosas en el mundo, la Biblia nos llama, se refiere a nosotros como joyas. Y la iglesia está hecha de estas joyas. Y entonces ese es el lugar más caro del mundo también. ¿Por qué? Nosotros somos comprados por un precio. El valor de un producto depende de un precio. Yo compré esto en Quebec, lo compré por $30. ¿Qué tanto valor tiene? Solo tiene el valor de $30. Pero algunas personas dicen, lo compré por $10,000. Pero entonces ese valor se convierte en $10,000 porque es famoso. El mismo vaso, el mismo diseño, pero depende en cuánto paguen por el precio que tenga, cambia el valor del vaso. Pero entonces, ¿cuál es nuestro valor? Nuestro valor es lo que Dios pagó para comprarnos a nosotros. En Hechos está nuestro valor. Hechos capítulo 20, versículo 28. 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 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para aceptar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí dice que Jesús lo pagó con su propia sangre. Nuestro valor es el precio de la sangre del creador de este universo. Así de valiosos somos ante los ojos de Dios. Entonces por eso está bien llamarnos joyas. Cada miembro de la iglesia es tan precioso como una joya. Todos somos joyas de Dios. Puede que tengan unos diamantes en la casa, ¿verdad? 2 o 3. Yo no tengo ninguno en mi casa, pero los diamantes, ¿cómo lo tratarían? ¿Solo lo dejarían como cualquier otra cosa? No, probablemente lo pondrían en una caja, lo limpian. Los hermanos y hermanas también deben ser así. Por eso es que nos bienvenimos unos a otros, porque Dios nos ve como una joya preciosa. Por ejemplo, imagínense que este es un vaso de $10,000. Y si cualquier persona bebe de ahí, yo le puedo decir, este vaso vale $10,000. Debes tratar este vaso con mucho cuidado por lo que vale. Si tratas la iglesia como cualquier otra cosa, probablemente no entienden lo valioso que la iglesia en verdad es, lo cara que en verdad es. Entre más aprendes de la Biblia, más puedes aprender de milagros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que
Es el mismo cuerpo sin importar la etnicidad o nacionalidad. Y aquí dice que todos los cuerpos son la iglesia. Aquí está la parábola de la iglesia con el cuerpo humano. Están los ojos, la boca, las manos, los pies. Cada parte del cuerpo tiene un papel diferente. No pueden hacer lo mismo todas partes. Y todos los miembros de la iglesia tenemos un papel diferente. Si eres una mano, debes hacer el papel de una mano. Si eres un pie, el papel de un pie. Pero imagínense, la mano tiene envidia de la mano. Dice, ¿por qué puedes comer? Yo no puedo comer, solo puedo agarrar cosas todo el día. Porque cada parte tiene un rol diferente, pero estamos conectados. Imagínense si la mano dice, ya me voy. Si la mano se aparta, no se ve muy bien. Si eres un miembro de el cuerpo y te vas del cuerpo, te vuelves inservible. Piénsenlo, ¿soy parte del cuerpo o no? Miren a ellas, son gemelas siamesas y cuando nacieron su cuerpo estaba conectado. Aquí entonces, ¿es una persona o dos personas? ¿Son un cuerpo o dos cuerpos? ¿Creen que son dos cuerpos? No, no lo saben, ¿verdad? ¿Cómo saben entonces? Sabemos con esto, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vean esto. Digamos que usamos algo puntiagudo para tocarlas. Puede que sientan el dolor juntos. Entonces es un cuerpo. Pero si una de ellas siente el dolor y la otra no, entonces son dos cuerpos. Cómo reaccionen depende. Y eso es lo que muestra si son uno o dos cuerpos. Y como parte de la iglesia debemos ser un cuerpo. Y esta es la enseñanza de la Biblia. Leamos el versículo en la pantalla juntos. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es lo que significa ser un cuerpo. Digamos que tienen algo puntiagudo en su dedo. Sus pies empiezan a ir a un lugar para arreglarlo, sus ojos lloran, todo el cuerpo se mueve junto. Digamos que sus manos duelen, pero otras partes del cuerpo ni siquiera se mueven. Entonces deben ver a un doctor porque algo mal está pasando. Si verdaderamente son un cuerpo, una iglesia, siempre deben estar juntos todo el tiempo. Esta es la enseñanza de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Puede que parezcan que son innecesarios, pero son importantes. Ninguna parte del cuerpo no es. Todas las partes del cuerpo son necesarias. Puede que vean que son más débiles, pero igual son importantes. Por eso nos debemos amar los unos a otros, porque todos somos un cuerpo. Puede que seamos una parte diferente, pero igual somos un cuerpo. Y esta es la enseñanza de Romanos capítulo 12, igual que 1 Corintios capítulo 12.
También el papel de la iglesia es enseñar el evangelio, y entonces como una iglesia debemos estar unidos. Hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero una de las enseñanzas más importantes es primeramente que todos sean salvos. Siempre debemos enseñar esto, que las personas pueden ser salvas por la sangre de Jesucristo. Y segundo, que aquellos que son santificados no deben irse a la iglesia, deben estar conectados al cuerpo de Jesucristo, el cual es la iglesia. Y tercero, que la iglesia debe enseñar el evangelio. Esas tres enseñanzas son las importantes enseñanzas de la Biblia, sobre la salvación, sobre la iglesia y enseñar el evangelio a los demás. Si vemos la pantalla, Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Porque hay muchas iglesias falsas que son una vid, pero son raras. Si van a esa iglesia no hay nadie que haya sido salvo. Son raras, pero también existe la vid verdadera y el Padre, que es el labrador. ¿Y por qué tiene que ser una vid? Porque así es como se ve la vid. Este árbol puede ser convertido en mesas o sillas, pero el propósito de este árbol es hacer frutas, hacer las uvas. Y Dios creó todos los tipos de árboles en el mundo, pero Dios comparó la iglesia con la vid, porque el propósito de la vid es dar fruto. También dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Si ya son salvos, deben permanecer en Dios y Dios en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él es la vid y nosotros somos, como los cristianos salvos, somos las ramas. El propósito de la vid es dar frutas, pero si las ramas no están conectadas al tronco en sí, no habrá frutas. Las personas alrededor de nosotros deben ser salvas. Y si quieres ayudar a esas personas, deben estar conectadas a la verdadera iglesia. Y de esa manera puedes ser ayudado por el tronco y después vas a dar fruto. Pero no puedes hacer nada sin Dios. Si la rama se sale del tronco, el cristiano que ha vuelto a nacer igual va a ir al cielo, pero no va a pasar nada a través de él. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Este es un vinero coreano y un solo árbol puede tener muchos frutos como este. Por eso es que este lugar siempre está en las noticias. Un árbol de vid puede tener muchas frutas como estas, como dice en la Biblia. Para dar fruto debes estar conectado a la iglesia. Esta es la iglesia, la cual es su cuerpo. Hay muchas cosas que deben aprender en la iglesia, pero el tiempo es limitado, así que ya voy a terminar.
Así, primeramente, la iglesia no es el edificio, sino las personas. ¿Quiénes? Aquellos que son santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo pueden las personas ser santificadas en Cristo Jesús? A través de a través de la sangre. Y así te conviertes en parte de la iglesia y estás siendo construido. Y la iglesia son como las piedras, ¿verdad? Jesucristo, quien es la piedra de la esquina, y también las otras piedras que están siendo añadidas, que tienen que ser recortadas y arregladas, como mi estilo, la manera en la que hablo. Si esas cosas no son parte de la iglesia, Dios te va a ayudar a encajar bien. Nos están ayudando para ser miembros perfectos de la iglesia. Y últimamente, el papel más importante de la iglesia es esparcir el evangelio de dar fruto. Para eso debemos todos ser un cuerpo. Todos debemos tener un trabajo, pero todos un trabajo diferente. Como el trabajo de las manos, el trabajo de la boca. Por ejemplo, si las manos funcionan, pero la boca no se mueve y los pies no se mueven, se va a ver raro. Jesús nos da las instrucciones de cómo construir la Biblia, cómo hacerla bien y perfecta. Ahí en la Biblia están las instrucciones sobre la iglesia. A veces ni siquiera leemos las instrucciones. Por eso es que no utilizamos correctamente algunos productos. ¿Verdad? Debemos seguir las instrucciones bien para funcionar bien. Deben seguir bien las instrucciones y si siguen bien las instrucciones, un milagro puede ocurrir. Por eso es que siempre nos unimos y debemos preguntarnos cómo podemos usar nuestro cuerpo concorde a la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos las instrucciones en la Biblia. Primeramente necesitamos un orden. Dios no es Dios de caos, sino de orden. Así que aquellos que son salvos a veces son considerados como militar, un soldado. A través de muchas enseñanzas de la Biblia, Dios nos enseña cómo debemos vivir en la iglesia. Así que hoy hablamos de la iglesia. Cuando eres nuevamente salvo, hablamos sobre cómo debemos crecer espiritualmente. Y después también hablamos sobre la iglesia y cómo orar. La próxima vez cómo aprendemos cómo orar y después cómo debemos leer la iglesia. Y después también vamos a aprender sobre reuniones con los hermanos y las hermanas y con Dios. También vamos a aprender de eso. Y otra cosa que debemos aprender es cómo podemos enseñar el evangelio correctamente. Es un contenido como de 8 o 10 semanas, así que vamos a aprender paso por paso. Oremos para terminar. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Hoy aprendimos sobre la iglesia. Y como todos somos santificados en Cristo Jesús y nos volvemos parte de la iglesia, como un cuerpo y como un corazón, por favor ayúdanos a enseñar el evangelio. También hay muchos espíritus que no han sido salvos. Por favor, ayúdanos a enseñarles el evangelio a ellos.
Y también hay muchos hermanos y hermanas de países diferentes y culturas diferentes. Por favor, ayuda a que nadie se aleje, sino sean unidos a través de tu palabra. Te damos gracias por todos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.